Supercrack Estrella presenta. Película Prometheus, una realidad que se está cumpliendo. Aunque Black Goo no es necesariamente creado por ingenieros, en cualquier caso, los ingenieros han dominado hasta cierto punto la tecnología para controlar el Black Goo y pueden usarla para crear seres, pero también para destruir el mundo. El estilo arquitectónico de los ingenieros, con fuertes matices religiosos, es a la vez austero y de ciencia ficción, con una superficie de apariencia suave y una nave espacial de alta tecnología escondida bajo tierra. Hay un gran estacionamiento justo en el medio de la plaza ceremonial. Una teoría sobre la sustancia negra empty. Mensaje tema. Una teoría sobre la sustancia negra. Una teoría sobre la sustancia negra y Community Memar 29N 2013, 3:23 am. Bueno amigos, ha pasado un tiempo desde el estreno de Prometheus y su salida en Blu-ray, sin embargo esta ha sido una de las películas que más dudas y pensamientos me ha generado en el último tiempo. Una de las varias interrogantes que daba vueltas y vueltas por mi cabeza es ¿qué rayos es la sustancia viscosa de las urnas? ¿Un arma biológica tal vez? ¿Y si así fuera, la sustancia que bebe el ingeniero de sacrificio es la misma? Bien, antes de continuar les aclaro que estas son solo especulaciones. Por lo tanto siéntase totalmente libre de debatir esta idea. Dicho esto, debo decir que he visto esta película un montón de veces y como en la cuarta vez creo haber notado un patrón entre el inicio y el final de la trama, y que en mi opinión puede entregarnos una pista de la verdadera naturaleza de la misteriosa sustancia. En el inicio el ingeniero la bebe para de esta forma dar el puntapié inicial a los orígenes de la vida en la Tierra. Millones de años más tarde, unos infectados Ojai y Shaw dan origen a un trilobite. El patrón, o paralelismo, que creo que salta a la vista es, que la sustancia negra, más allá de ser un arma biológica, es una herramienta para crear vida, y lo es en ambos casos. De hecho el propio David dice que a veces para crear vida, primero se debe destruir, por lo tanto la destrucción de la humanidad es la creación de los xenomorfos, así como la destrucción del ingeniero desencadenó los orígenes de la vida en la prehistoria, pero más precisamente una transformación y no una destrucción en todo el sentido de la palabra. Más tarde, cuando leí el guión original de Jon Spikes, mayor fue mi asombro al saber que la sustancia negra, el cefalópodo y el gusano cabeza de martillo eran parte de su historia. Más concretamente en el caso del famoso Black Goo, se lo describe como una sustancia viscosa que contiene unos pequeños escarabajos negros. Además, en lo que respecta a la escena del ingeniero de sacrificio, los pequeños nanobichos extraen su ADN para luego depositarlo en las aguas y de esta manera crear vida. Luego, millones de años nuevamente, el Dr. Ojai encuentra a unas criaturas parecidas a cefalópodos que cuelgan de unos capullos en el techo de los túneles de la pirámide. Uno de estos parásitos se introduce en su boca y Ojai pierde el conocimiento. Más tarde este regresa a la nave con un sabor raro en su boca, pero sin recordar nada de lo ocurrido y mantiene relaciones con la doctora Shaw. En ese momento una criatura cartilaginosa brota de su pecho. En una escena posterior, el geólogo Fifield entra en una recámara donde están las urnas con los escarabajos. Seguido de esto es atacado por un protoabrasacaras, y que es ni más ni menos que el gusano cabeza de martillo. Al luchar contra la criatura, la sangre ácida de dicho bicho funde la escafandra de Fifield y este queda expuesto a los escarabajos negros. Acá se menciona que los nanobichos tienen ADN alienígena ya recolectado en su interior, y luego nosotros podríamos ver un primer plano a nivel celular de estas criaturas insertando el ADN xenomorfo en reemplazo del ADN humano de Fifield, probablemente de manera similar a cuando los escarabajos depositan el ADN del ingeniero en las aguas del inicio. Consecuente a esto, Fifield muta en un híbrido humano-alien. Más tarde Shaw y David encuentran el Juggernaut original, ya que el guión de Spikes fue diseñado para una precuela directa XD, con los huevos en la bodega de carga. Lo interesante de todo es que nos encontramos con la fábrica de xenomorfos en sus tres fases. 1. Materia prima o forma alienígena local. 2. Extracción del ADN de dicha forma de vida. 3. El arma biológica terminada y en la bodega de carga de la nave. Es así, que en este primer guión la sustancia negra es concebida como una herramienta para crear lo que los ingenieros quieran, incluso armas biológicas. Y básicamente todo depende del ADN que está recolectado en el interior de los escarabajos negros. En cuanto a lo que resultó finalmente Prometheus, yo especulo que la sustancia negra del inicio está en su estado puro, antes de extraer el ADN del ingeniero, mientras que la de las urnas está con el ADN xenomorfo recolectado. Ya puedo imaginar a los albinos inyectando su Black Goo en las venas de un bicho nativo de LB-223 para usarlo como base de la creación del xenomorfo, luego esta forma de vida original se desintegra para generar el mutágeno negro de las urnas.
Prometheus, con guión de Damon Lindelof, Lost, la nueva Star Trek, es un gigante en la categoría por derecho propio. Pensada originalmente como una precuela de Alien, el proyecto, a partir del trabajo de los guionistas y su director, Ridley Scott, derivó en otra cosa. Sin andar con demasiados misterios y bien temprano en la trama ubicada en el año 2093, sabemos que los tripulantes de la nave Prometheus, financiados por el multibillonario Weyland Guy Pearce, y a instancias de la doctora Elizabeth Shaw, Noomi Rapace, y el Dr. Charlie Oyowai, Logan Marshall Green, están en búsqueda de los orígenes de la vida. La tripulación la completan el capitán de la nave, el gran Idris Elba, sus asistentes y los oficiales científicos, no los voy a nombrar a todos, Meredith Vickers, hija de Weyland interpretada por Charlize Theron, y el androide David, Michael Fassbender. Además, hay un pasajero oculto, no es el octavo, ni es un alien. Decodificando mensajes dejados en cavernas, paredes y pirámides por civilizaciones milenarias, egipcios, sumerios, etcétera, etcétera, se obtienen las coordenadas de un planeta en el cual encontraríamos a nuestro creador. Es, ni más ni menos, que la popular teoría mixta del diseño inteligente, aceptada incluso por el ala menos reaccionaria de la Iglesia Católica, que suelen ser los científicos franciscanos. Es decir, aceptar la evolución de las especies desde un inicio en la nada misma en el que un dios o ser superior puso la semilla primigenia. Estos dioses, en Prometheus, son llamados ingenieros. Lo que va a descubrir la tripulación de la nave es que los ingenieros en el planeta LV-233 fueron eliminados hace aproximadamente 2000 años. Que curiosamente coincide con los años de Jesús Cristo desde su llegada a la Tierra, y este número resignifica todo el relato. Según se nos cuenta, fueron los ingenieros quienes crearon la vida en la Tierra. Recordemos la escena inicial donde un ingeniero, con una túnica, toma una copa, un cáliz, lo bebe y se desintegra en hélices de ADN. El planeta LV-233 es donde los ingenieros guardan un arma, la sustancia negra. Al parecer hace más o menos 2000 años, estuvieron a punto de usarla para eliminar a la humanidad que habían creado. No es explícito, pero queda bastante claro que hace 2000 años la humanidad sacrificó a un tal Jesús de Nazaret, para muchos, el mismísimo Hijo de Dios. ¿Fue Jesús enviado por los ingenieros a guiar nuestro camino? En la mitología de la película, todo indica que sí. La humanidad asesinó al enviado de Dios, los ingenieros. Jesús, en su suplicio, dice perdón a los padres, no saben lo que hacen. Al parecer, los ingenieros no pensaban perdonar nada y se disponían a borrarnos de la faz de la Tierra. Algo salió mal y no solo no fuimos eliminados, sino que evolucionamos hasta atender a una invitación, hecha bastante antes de que fuéramos los indeseables de la fiesta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El tema de la película es el sacrificio, la aceptación de la propia muerte para posibilitar otra vida. El relato está repleto de sacrificios, desde el nombre. Prometheus, un titán condenado por Zeus a la tortura eterna de estar encadenado a una piedra y ser mutilado por un águila diariamente, le come el hígado, que se regenera, por el hecho de haber dado fuego, patrimonio exclusivo de los dioses, a los hombres. El ingeniero al inicio de la película, en la escena ya nombrada, se sacrifica para crear vida en un planeta. Jesucristo, el misterioso suceso hace 2000 años del que habla la película, muere por nuestros pecados. Perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Ya vimos que, en Prometheus, los ingenieros no son muy proclives a perdonar. El Dr. Oyowai, quien, consciente de su condición, obliga a Meredith Vickers a quemarlo, fuego, Prometeo, ¿recuerdan? La cesárea de la Dra. Isabel Shaw. Veamos aquí, Shaw no muere, pero no aborta a su hijo sino que lo da a luz. Hizo el sacrificio y creó vida. Y una vez más se nos presenta la imagen del sacrificado con el abdomen desgarrado, Prometeo, el ingeniero, Jesús, con la lanza del destino, y Elizabeth. El capitán de la nave y sus copilotos, apuntando la nave hacia la muerte, para permitir que la Tierra sobreviva. Sugestivamente, cuando lo hacen, levantan los brazos, para soltar los controles, pero la imagen, a contraluz, nos muestra a 3 hombres en posición de crucificados. Ya no es sugestivo, son metamensajes dichos a los gritos. Por otro lado, quienes no están dispuestos al sacrificio, no tienen mejor destino, pero el significado de su muerte es vacuo. No genera vida. Weyland, quien por sobre todas las cosas ambiciona la vida eterna, es asesinado por el ingeniero, con la propia creación del magnate, el robot David.
Meredith Vickers, la heredera del imperio, quien por sobre todas las cosas ambiciona la posición de su padre, muere aplastada. Los científicos, Fifield y Milburn, que quieren salvarse abandonando a la tripulación, son eliminados por la sustancia negra, el arma, que en uno de los casos toma la forma de una serpiente, Lucifer, y en el otro posee al cuerpo, Lucifer. La sustancia negra, así como es productora de vida en manos de los ingenieros, seres que aceptan el sacrificio de su propia existencia para generar vida, son instrumento de muerte y destrucción en presencia de los seres humanos. Cuando los doctores Shaw, Iowa y Ford ingresan en la cámara que contiene las vasijas con la sustancia, esta se inquieta. Los científicos lo atribuyen a un cambio en la atmósfera, pero luego veremos que en presencia de David, un robot y por tanto sin alma, esta no se inmuta. Misteriosa, como el Espíritu Santo y por qué no, como el humo de Lost, a fin de cuentas escritos por la misma persona. David, el robot, mantiene en animación suspendida a la tripulación de la nave, se entretiene en su soledad mirando Lawrence de Arabia, ensaya el acento de Peter O'Toole, de quien toma su corte de pelo, e imita sus movimientos. Además, aprende diferentes lenguas. Recordemos que el catolicismo le da un especial significado al don de lenguas. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. David entra en contacto con la sustancia negra, que toma forma, entre otras cosas, de serpiente, y esta no le hace daño. Los humanos no tendrán ese destino. La sustancia negra será letal. El propio Peter Weyland considera a David como un hijo, y este empieza a desarrollar aristas poco frecuentes en un ser artificial. Conviven en David el deseo de emular a la humanidad, y a la vez la ambición de superarla. La consabida humanización del robot es un tema cuasi obligatorio de la ciencia ficción, pero la profundidad de este personaje es poco frecuente. David, como fiel servidor de Weyland, quien se cree un dios, es a la vez su arcángel. Cuando Weyland hace su aparición, David le lava los pies. Otro gesto católico, y van como 2 millones. David cree, como Weyland, en los ingenieros, pero no tiene su ambición. Cumple una misión obedeciendo a su Dios, y cuando este muere sus pecados quedan expurgados, por eso al ayudar a Elizabeth, sobrevive. Es David quien insemina al Dr. Ayoway, quien a su vez embaraza a la Dra. Shaw, que da a luz a la bestia con tentáculos que finalmente destruye al ingeniero. Es decir, es la creación de vida artificial del ser humano, quien facilita que un humano dé a luz a un ser no humano que termina eliminando al creador del ser humano, que en el proceso, a su vez genera una tercera forma de vida, que es el alien. No les dije que fuera fácil. Elizabeth, Isabel, en el culto católico, es la prima de María, y también es inseminada por el arcángel Gabriel, a pesar de ser estéril. Da a luz a Juan el Bautista, conocido como San Juan, profeta aceptado por varias religiones. Juan el Bautista es quien bautiza a Jesús en el Jordán. El bautismo, rito de iniciación por antonomasia, constituye el nacimiento a los ojos de Dios. A los ojos de este Juan el Bautista tentacular nace el alien, desde el vientre del ingeniero, sobre el final del film. ¿Por qué los ingenieros quieren destruir a la humanidad en Prometheus? Como podemos observar en el filme, Prometeo, los Space Hockeys son los creadores de la humanidad, pero por alguna razón desean terminar con la existencia humana, por lo que han creado la muerte negra, los xenomorfos, pero la razón por la que desean acabar con los humanos no es mencionada en el filme, probablemente lo averigüemos en la secuela, pero por ahora compartan sus teorías acerca de este tema. Mi teoría es la siguiente. Los humanos provienen del ADN de los Space Hockeys, lo cual con el tiempo ocasionó la evolución de la especie, a tal grado que ahora la humanidad puede desarrollar grandes tecnologías que nos permitan viajar a otros planetas, incluyendo el suyo, y crear vida, tal es el caso de la clonación y los humanos sintéticos, androides, lo cual ha hecho que los humanos se sientan los dioses del universo, tal y como lo dice Peter Weyland en un clip, y entonces los ingenieros deciden destruirnos para que no lleguemos a ser sus iguales. ¿Qué es el líquido negro de Prometheus? Sustancia química acero, 3959 X91 15 Wiki Alien Isolation. La sustancia química acero, 3959 X91 15, designada por Weyland Corporation, era un patógeno letal, en realidad un agente mutante, que fue fabricado por los ingenieros, muy probablemente como un arma biológica para la guerra y poses. 2030 los nanobots colonizarán el cuerpo y después la Tierra.
Cuando hace más de medio siglo, en el año 1959, el científico norteamericano Richard P. Feynman declaró que existe la posibilidad de maniobrar todas las cosas, átomo por átomo. Muy pocos le creyeron, inclusive el mundo científico dijo que su afirmación estaba más ligada a la ciencia ficción que a la realidad. Imagine un mundo donde se pueden inyectar nanomáquinas en el torrente sanguíneo. Y que, dentro del cuerpo, estas son capaces de fabricar medicamentos cuando es necesario, pueden atacar a los tumores o liberar hormonas cuando se les da una señal. Parece una tecnología de ciencia ficción, pero desde hace 2 décadas los científicos trabajan en sus cimientos. Muchos de ellos tratan de lograr cosas así de fantásticas, aprovechando las interesantes propiedades del ADN, el material genético de las células. Ahora mismo, los científicos son capaces de fabricar pequeñas moléculas de ADN y moldearlas para hacer pequeñas tareas en los tubos de ensayo del laboratorio, como mover moléculas o facilitar reacciones químicas. Pero existen serias alertas. Riesgo de contaminación ambiental incontrolable por partículas muy pequeñas flotando en el aire, viajando a grandes distancias y sin control de las barreras naturales. Nanocomponentes acumulándose en la cadena alimentaria con consecuencias desconocidas, nanodispositivos modificando y controlando la mente humana, y reproducciones descontroladas de nanopartículas destruyendo vidas y generando epidemias. Estos nanorobots también pueden ser una amenaza según los científicos. La plaga gris es una amenaza de un ejército de nanorobots autorreplicantes que, fuera de control, podrían llegar a destruir el planeta. En todo caso, la replicación debe realizarse fuera del organismo del paciente. La plaga gris, en inglés Grey Goo, donde Goo se refiere a una sustancia informe y viscosa, se refiere a un hipotético fin del mundo que involucraría la nanotecnología molecular. Según esta hipótesis, un conjunto de robots se autorreplicarían sin control, consumiendo toda la materia viva en la Tierra, materia que emplearían para crear y mantener más robots. A un escenario tal se le conoce como ecofagia. El término usualmente se usa dentro del contexto de la ciencia ficción. En el peor de los casos, toda la materia en el universo podría convertirse en una masa inmensa de nanomáquinas en proceso de replicación y sin un orden concreto, matando a todos los habitantes del universo. El desastre es propuesto como resultado de una mutación accidental en una nanomáquina que se autorreplica usada con otros propósitos, o posiblemente de un arma de destrucción hecha deliberadamente. Estas máquinas podrán ingresar, detectar y curar las enfermedades más graves. De momento los expertos trabajan en lograr rapidez, mientras mantienen la precisión. El mundo de la ciencia está lleno de predicciones. Unas se han cumplido antes, otras después y algunas simplemente no se han cumplido. El vaticinio del que hablaremos hoy tiene que ver con la sanación de las enfermedades más complejas con ayuda de máquinas nanométricas que colonizarán nuestro cuerpo en el 2030. Genial, ¿no? Sin duda muchos querrán que se cumpla y lo más pronto posible. Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google, es un conocido futurista que tiene un buen historial de predicciones acertadas y a quien citamos constantemente en esta página. Hace poco, ha reiterado su predicción de que la llamada singularidad tecnológica ocurrirá en el 2045. Para Kurzweil, esto no se traduce en un escenario apocalíptico tal como lo cuentan las novelas de Isaac Asimov, donde la inteligencia artificial superará a la humana. Sino más bien, significa que los humanos seremos alimentados por las máquinas y dependeremos en su plenitud de estas para mejorar nuestras habilidades y sacar de nuestro cuerpo a los males que nos aquejan. Este científico estadounidense, especializado en ciencias de la computación e inteligencia artificial, de 69 años, cree que como parte de la fusión humanos-máquinas, los nanobots habitarán nuestros cuerpos por la década del 2030. Mientras fluyan a través de nuestras arterias, estos robots microscópicos nos mantendrían sanos e incluso serían capaces de transmitir nuestros cerebros a la nube. Otro futurista, Dave Evans, fundador y director de tecnología de Silicon Valley y de Alt Startup Stringify, piensa que semejante fusión de tecnología y biología no es extravagante. De hecho, él ha descrito 3 etapas de cómo ocurrirá esto. La fase wearable, la tecnología utilizable, donde estamos hoy, la fase embedable, incrustable, a donde nos dirigimos, con los implantes neuronales, y la fase reemplazable, reemplazable. Pero, ¿cómo avanza el tema de los nanobots? A paso acelerado. Un grupo de investigación que dirige el químico Jin-Yao Tan, en la Universidad de Hong Kong, por ejemplo, ha logrado progresos en el diseño del sistema de guiado para dirigir a un nanorobot sumergible, con suavidad y precisión quirúrgica, mediante un haz de luz.
De momento, los prototipos son muy lentos para su uso en tratamientos médicos, pero la creación de nanorobots más veloces que mantengan la precisión, se acerca. Este paso haría posible las nanomáquinas con aplicaciones clínicas naden muy pronto en el torrente sanguíneo de las personas para administrar medicinas, gracias a su tamaño, realicen pequeñas cirugías e incluso ataquen células cancerígenas, mientras son dirigidas desde afuera por un especialista, según Nature Nanotechnology. No es la primera vez que Kurzweil realiza predicciones de tal calibre y, eventualmente, acaban sucediendo. De hecho, ha acertado un 86% de las 147 predicciones que ha realizado según admite el medio Daily Mail. Este reputado inventor y autor de varios libros sobre inteligencia artificial, nanotecnología y robótica, lleva tiempo afirmando que, en unos años, alcanzaremos la singularidad. Una historia de nanobots, inteligencia artificial y. Singularidad. Si te preguntas qué significa este término, no te preocupes, te lo resumimos. La singularidad es el concepto teórico al que se refiere Kurzweil, donde explica que la inteligencia artificial llegará a un punto en el que superará la inteligencia humana y cambiará el curso de nuestra evolución. Kurzweil denomina a ese punto como singularidad. Dado que una singularidad representa un punto donde todas las leyes de la física conocidas se desmoronan, se han planteado muchas especulaciones sobre lo que podría pasar en este escenario extremo. Algunas teorías sugieren la posibilidad de agujeros de gusano, viajes en el tiempo y portales hacia otros universos. Estas especulaciones se basan en la complejidad y la falta de respuestas claras en relación con las singularidades. Sin embargo, es importante destacar que todavía no tenemos una respuesta definitiva sobre lo que realmente ocurre en una singularidad, y es posible que nunca la obtengamos. Según explica este ex ingeniero, ve un futuro en el que la singularidad ocurrirá en el año 2045, con la inteligencia artificial superando un test válido de Turing en 2029. La idea de esta predicción es que, una vez alcanzada la singularidad, los campos de la genética, nanotecnología y robótica habrán evolucionado hasta el punto en el que se descubran métodos de reversión de la edad por medio de nanobots. En realidad, aún no está claro en qué medida los robots serán capaces de suplantar la identidad de una persona con su inteligencia. Pero en 2014 Ray Kurzweil predijo que en 2029 los robots serían más inteligentes que las personas. Y no se trata de un adivino con su bola de cristal, se trata del director de ingeniería de Google, y está considerado como un visionario entre los expertos en tecnología. Kurzweil es reconocido, entre otros motivos, por haber popularizado el concepto de singularidad tecnológica. Consiste en la idea de que la historia humana se está acercando a una singularidad, según la cual los humanos algún día serán superados por máquinas artificialmente inteligentes o inteligencia biológica cognitivamente mejorada, o ambas, según la definición del MIT. Este concepto, que surgió en un principio como mera ciencia ficción, es actualmente un debate serio entre expertos en tecnología, y concretamente en inteligencia artificial, IA. Y, de hecho, Google ha creado su propia universidad para investigar y formar sobre estos temas, la Singularity University. Aunque Kurzweil prevé este cambio en tan solo una década, otros teóricos de la singularidad predicen que si el campo de la IA continúa desarrollándose a su ritmo actual, la singularidad podría producirse a mediados del presente siglo. La idea de Kurzweil es que estos pequeños nanobots puedan viajar a nuestro organismo para reparar las células de nuestro cuerpo que se hayan deteriorado, provocando un retraso del envejecimiento. El ex ingeniero apuntaba a una mejora del sistema inmune como resultado del trabajo de estos nanobots, ofreciendo además resistencias en enfermedades como el cáncer. La singularidad es una idea que Kurzweil ya reflejaba en su libro The Singularity is Near en 2005. Si bien los tiempos de esta predicción se han tomado con cierto escepticismo, lo cierto es que un futuro en el que nuestro organismo se someta a procesos que logren mejorar nuestro sistema inmune por medio de nanotecnología es algo que varios científicos y expertos han debatido como posible. Para entender en qué se basan estas teorías sobre la singularidad tecnológica y el relevo de poder de los humanos a los robots, hay que conocer la ley de Moore. Esta expresa que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador. Basándose en este principio, Kurzweil prevé que, en 2023, un ordenador tendrá la capacidad de procesamiento de un cerebro humano. Para el 2030, se produciría la singularidad y podría surgir una IA fuera de control, es decir, una IA capaz de diseñar IAs aún mejores.
Y estas a su vez, otras mejores. A partir de 2050, un ordenador tendría el poder de procesamiento del conjunto de todos los cerebros humanos. ¿Tomarán los robots el poder? La ciencia ficción, a través de grandes películas y novelas, ha promovido la idea de que un día los robots serán más inteligentes que el ser humano y podrán tomar decisiones autónomas que les lleven a enfrentarse a las personas, tomar el poder y someternos. Y, aunque el debate está abierto, son numerosos los científicos e ingenieros que rechazan de manera rotunda esta idea. Por ejemplo, Andrew Ng, jefe del área científica del gigante chino de Internet Baidu y académico de Stanford, ha asegurado que temer un aumento de robots asesinos es como preocuparse por la superpoblación en Marte. En esto coincide Kurzweil, quien ha explicado su postura en varias entrevistas y foros. El ingeniero de Google opina que no es que la IA nos vaya a desplazar. Nos va a mejorar. Ya lo hace. Sin embargo, afirma que la IA supone riesgos, al igual que otras tecnologías. La tecnología siempre ha sido una espada de doble filo. El fuego nos ha mantenido calientes, ha cocinado nuestra comida y también ha quemado nuestras casas, comentó en un debate del Consejo de Relaciones Exteriores, en Washington. Por otro lado, hay personalidades como Stephen Hawking o Elon Musk, que llevan tiempo advirtiendo de los peligros de una IA fuera de control. Kurzweil fue contratado por Google en 2012 para trabajar en nuevos proyectos relacionados con el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje, pero ya hacía predicciones sobre avances tecnológicos mucho antes. En 1990, predijo que el mejor jugador de ajedrez del mundo perdería ante un ordenador en el año 2000, y así sucedió en 1997, cuando Deep Blue venció a Garry Kasparov. Kurzweil hizo otra predicción sorprendente en 1999. Dijo que en 2023 un ordenador portátil de $1000 tendría la potencia de cálculo y la capacidad de almacenamiento de un cerebro humano. El exingeniero tiene otras predicciones, aunque quizás ninguna tan ambiciosa como la que relata sobre la singularidad. Raymond Kurzweil, Queens, Nueva York, 12 de febrero de 1948, es un inventor estadounidense, además de músico, empresario, escritor y científico especializado en ciencias de la computación e inteligencia artificial. Desde 2012 es director de ingeniería en Google. En 1965, con 17 años, Kurzweil apareció en el programa de televisión Y Gota se cree de la CBS. Tocó una partitura en un piano. Los concursantes debían adivinar el porqué. Con 15 años había diseñado y construido un ordenador. Además, había programado un buscador de patrones en partituras de música capaz de componer nuevas partituras con dichos patrones. La obra que interpretó al piano había sido compuesta por su ordenador/programa. Tras ganar varias ferias de ciencia con su trabajo, parece que el reconocimiento de patrones le marcó de por vida. Quizás por ello nos propone que es la clave para entender la mente. En 1997, una IA venció a un campeón mundial de ajedrez humano por primera vez en la historia, fue Deep Blue de IBM contra Garry Kasparov. 14 años después, en 2011, Watson de IBM venció a dos ganadores de Jeopardy! Jeopardy es un cuestionario de conocimientos generales muy popular en Estados Unidos. Exige un buen dominio del idioma. A finales de 2017, Al Pacero de Deep Mind alcanzó niveles de juegos sobrehumanos en 3 juegos de mesa, ajedrez, Go y Shogi, en solo 24 horas de autoaprendizaje sin ninguna intervención humana, es decir, simplemente jugaba solo. Algunas de las personas que han jugado contra él dicen que la creatividad de sus movimientos lo hacen parecer más un extraterrestre que un programa de computadora. Pero a pesar de todo eso, en 2019 nadie ha diseñado todavía nada que pueda entrar en una cocina extraña y freír un huevo. ¿Son nuestras máquinas realmente inteligentes? La otra alternativa sería simplemente emular un cerebro humano completo. 66, Kurzweil, R. 2013, Cómo crear una mente. El secreto del pensamiento humano revelado. Pingüino. Para que esto se haga realidad, sería necesario escanear un cerebro humano y programar un ordenador para que funcione exactamente de la misma manera que nuestras conexiones neuronales. Sin embargo, las técnicas de escaneo existentes, el conocimiento que tenemos de nuestro propio cerebro y la potencia de los ordenadores con los que trabajamos hacen que este proyecto no sea viable a corto plazo. 77, Fan, X, Markram, H. 2019, Una breve historia de la neurociencia de simulación, fronteras en neuroinformática, Vol. 13, 7.
Aún así, existen iniciativas como el Human Brain Project, financiado por la Unión Europea, la Brain Initiative, liderada por Estados Unidos y el Blue Brain Project, de l'École Polytechnique Fédérale de Lausana, Suiza, que en última instancia podrían ayudar a hacer lo posible. El poder de una superinteligencia conectada a la web sería casi total. Podría utilizar todos los dispositivos conectados para sus fines, ¿y qué es lo que hoy no está conectado? Podría ver a través de nuestras cámaras, escuchar a través de nuestros micrófonos e incluso podría realizar copias de seguridad en nuestras computadoras. Además, ya tenemos robots como Atlas, que pueden interactuar de manera competente con el entorno físico, lo que permitiría a una superinteligencia cambiar el entorno como quisiera. Pero si las creaciones de la humanidad no lo satisficieran, seguramente podría utilizar nuestras fábricas para hacer otras. En principio, parecería que el desastre podría evitarse simplemente asegurándose de que la superinteligencia nazca en una computadora con un nivel de acceso al mundo exterior determinado por nosotros, claramente sin incluir el acceso a Internet, pero si realmente fuera una con una inteligencia tan superior a la nuestra, bien podría estar a punto de encontrar lagunas técnicas o utilizar la ingeniería social para escapar de su prisión. Es decir, podría engañarnos, manipularnos o tentarnos a hacer que algunos de los seres humanos que interactúan con él le den acceso al mundo exterior. ¿Pero una superinteligencia querría hacernos algún daño? Eso dependería en gran medida de su naturaleza y de los propósitos programados en él. Una superinteligencia basada en el cerebro humano podría tener las mismas inclinaciones a hacer el bien y el mal que tenemos nosotros, pero también tendría un poder más absoluto que el que jamás haya tenido cualquier jefe de Estado. Un jefe de Estado que no tendría un mandato limitado, porque no tendría que jubilarse ni morir. Si por el contrario la superinteligencia se creó de forma completamente artificial, utilizando la superación personal, como hace al pasero para aprender a jugar juegos de mesa, podría tratarse de un tipo de inteligencia completamente diferente a la nuestra. Una inteligencia que podría ignorar por completo todo lo que consideramos importante. El filósofo Nick Bostrom 1717, Bostrom, N. 2014, Superinteligencia. Caminos, peligros, estrategias. Prensa de la Universidad de Oxford, Incorporated ha advertido que una entidad como esa, programada con el único fin de encontrar el número pi con el mayor número posible de decimales, podría acabar exterminando la vida en la Tierra o en todo el universo. Lo más irónico es que el humanicidio no sería deliberado. Esta máquina podría destruir todos los ecosistemas con el único fin de disponer de más fuentes de energía para lograr su objetivo asignado. Un objetivo imposible y absurdo, al menos desde nuestro punto de vista. Creció en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York. Sus padres eran judíos que emigraron de Austria justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se crió bajo la influencia del unitarismo universalista, lo que le expuso a una amplia diversidad de credos. Su padre era músico y compositor y su madre se dedicaba a las artes plásticas. Su tío, un ingeniero de laboratorios Bell, le enseñó los fundamentos sobre ordenadores 5 en 1963, a la edad de 15 años, creó su primer programa de ordenador. Diseñado para procesar datos estadísticos, el programa fue usado por los investigadores de IBM 6 más adelante. En el instituto, creó un sofisticado programa de reconocimiento de patrones que analizaba las obras de compositores clásicos y sintetizaba sus propias canciones en un estilo similar. Sus aptitudes para la invención eran tan impresionantes que en 1965 fue invitado a un programa de televisión de la CBS, I've Got a Secret, Tengo un secreto, donde interpretó una pieza para piano que había sido compuesta por un ordenador que él mismo había construido 7 más tarde. Ese mismo año, ganó el primer premio en la International Science Fair for the Invention 8 y obtuvo también un reconocimiento en la Westinghouse Talent Search, donde fue felicitado personalmente por el presidente Lyndon B. Johnson. Cada día existen más entusiastas de la nanotecnología. Su potencial para transformar nuestra vida parece casi ilimitado. Muchas personas sueñan con un futuro en el que ejércitos de nanobots nos ayuden en tareas tan importantes como curar enfermedades o limpiar la polución del planeta. Pero también podría crearse un pequeño ejército muy peligroso, fuera de control y con el potencial de acabar con la vida en el planeta, e incluso con el planeta mismo. ¿Has oído hablar de la plaga gris?
La plaga gris, conocida en inglés como Grey Goo, es una hipótesis ficticia, por el momento, en la cual uno o varios nanorobots que dispusieran de la capacidad de autorreplicarse comenzarían a hacerlo sin control, de forma que para continuar con el proceso terminarían utilizando y consumiendo toda la materia disponible en el planeta Tierra, incluido tú, apreciado lector, convirtiéndolo en una enorme e informe masa gris de nanobots. Existe incluso un término específico para este fenómeno: ecofagia. ¿Os parece un disparate todo esto? El origen de la idea de plaga gris no se encuentra en las pesadillas del autor de este post, ni una obra de ciencia ficción, sino en uno de los libros más relevantes que se han escrito sobre la materia, la obra del padre de la nanotecnología, K. Eric Drexler, publicada en 1986. La nanotecnología, el surgimiento de las máquinas de creación. Vale, tal vez ahora que sepas qué tan eminente figura se encuentra detrás de la idea de plaga gris, te tomes este asunto un poco más en serio. ¿Qué tal si vemos cómo imagina el señor Drexler la generación y el avance de una plaga gris? Según describe en su obra, la Grey Goo seguiría un proceso similar al siguiente. Imaginemos un replicador, que es como Drexler denomina a un nanobot que disponga de la propiedad de autoduplicarse, dotado de la capacidad para crear una copia de sí mismo cada 1000 segundos, cerca de 17 minutos. A su vez, los nanobots creados por el primero, tendrían la habilidad de autoduplicarse en la misma cantidad de tiempo, creando nuevos nanobots con idénticas capacidades. En este escenario, en tan solo 10 horas existirían más de 68.000 millones de nanobots. Vale, a pesar del número serían muy pequeños aún. Tal vez pudiéramos detenerlos, arrojándoles un vaso de agua, por ejemplo. El problema es que, siguiendo la misma progresión, en menos de 2 días tendrían una masa superior a la del planeta Tierra. ¿Has comprado ya un billete para la Estación Espacial Internacional? Cálmate un poco. Algunos autores, entre los que se encuentra el propio Drexler, han especulado acerca de las probabilidades de que una plaga gris se desate, y las consideran reducidas. Por ejemplo, los nanobots podrían tener que enfrentarse a importantes obstáculos en su proceso de autorreplicación, como la dificultad para obtener materiales adecuados. A pesar de ello, amenazas como la Grey Goo y las derivadas de la nanotecnología han sido tomadas en serio por instituciones tan prestigiosas como la Royal Society, que llegó a elaborar y publicar un informe sobre los riesgos de la nanociencia en el año 2004, en el que, entre otros peligros, se analizaban los derivados de nanomáquinas autorreplicantes. No obstante, parece que el ser humano tendrá que enfrentarse a otros problemas más inmediatos antes de que se alcance el nivel tecnológico suficiente como para tener que preocuparse por una Grey Goo. Incluso la propia nanotecnología podría generar peligros, por ejemplo a través del nanoterrorismo, más cercanos en el tiempo y preocupantes que los que pueda suponer la plaga gris. Parece que, según los expertos, en lo que respecta a la Grey Goo al menos, podemos dormir tranquilos. De momento la idea de plaga gris está íntimamente conectada con nuestro miedo a la tecnología y a todo aquello que no podemos ver y controlar, así como con el temor a que una amenaza aparentemente pequeña pueda evolucionar rápida e imprevisiblemente hasta destruirnos. Por ello, numerosas obras de ciencia ficción se han inspirado en la idea de Grey Goo. Con este o con otros nombres, libros, películas o videojuegos nos han mostrado cómo sería la terrible historia de un mundo enfrentado a un ejército de nanobots autorreplicantes. Entre otras, se encuentran libros como Autofac, de Philip K. Dick, Presa, de Michael Crichton, Aristoy, de Walter John Williams, la saga de Akasa Puspa, de Juan Miguel Aguilera y Javier Redal, o películas como Ultimátum a la Tierra en su remake del año 2008. Esperemos que este artículo no te haya dejado mal cuerpo, sino que por el contrario te haya servido para descubrir un fenómeno tan fascinante como la plaga gris, sobre el que tantas obras tan imaginativas se han escrito. Si el video de Supercrack Estrella te gustó, compártelo.